En esta oportunidad voy a explicar el respectivo proceso de la gráfica de las funciones secante, cosecante y cotangente, las cuales son funciones recíprocas para el trabajo de las competencias de graficar, entender y conocer las propiedades de las funciones trigonométricas. Básicamente, lo que nosotros tenemos que recordar es lo siguiente. Nosotros definimos 6 razones trigonométricas cuando estudiábamos las razones para un ángulo agudo que estaba como tal determinado en un triángulo rectángulo. Entonces era un triángulo de este estilo. Y si aquí teníamos un ángulo, por decir algo el ángulo alfa, aquí teníamos diferentes valores. Este podría ser y, este podría ser x y este podría ser entonces la hipotenusa de ese triángulo. Para un análisis de este estilo, nosotros teníamos 6 razones, que eran las razones seno de alfa, pero la razón seno de alfa tenía una razón recíproca, que era la razón cosecante de alfa. Teníamos también entonces la razón coseno de alfa, pero la razón coseno de alfa tenía una recíproca, que es la razón secante de alfa. Y por último teníamos la función tangente de alfa, o la razón tangente de alfa, que tenía como recíproca a la razón o a la función cotangente de alfa. Lo que nosotros estuvimos haciendo durante todo este proceso de gráficas de funciones era ver estas razones seno, coseno, tangente, no como una simple razón, sino como una función. Y por eso veíamos de forma pertinente la circunferencia unitaria para poder hacer las diferentes gráficas. Para cada una de estas 3 funciones estudiamos el dominio, el rango, el periodo, la amplitud, las transformaciones, cuando se dilata, cuando se contrae, cuando hay una amplitud mayor. ¿Sí? Entonces todas estas características eran propias de estas 3 razones trigonométricas, que las convertimos en función a partir del concepto de función y de la circunferencia unitaria. Ahora, el análisis que voy a hacer en esta clase, que va a ser muy corta, es el análisis de estas 3 funciones. El análisis de cosecante de alfa, secante de alfa y cotangente de alfa, para que entendamos cómo se relacionan, cómo se puede ver desde el concepto de función y cómo sería la forma de sus gráficas en un plano cartesiano. Entonces lo primero que les voy a pedir es que tomen nota de esta información para que tengamos claridad en el momento de la justificación en la clase, la retroalimentación y los procesos que hagamos en el encuentro sincrónico. Entonces, importantísimo darnos cuenta que lo que vamos a hacer es definir estas funciones y que ya sabemos que son recíprocas con respecto a las funciones principales seno, coseno y tangente. Voy a definir un concepto que se llama identidad. Una identidad es simplemente una igualdad válida para cualquier valor, determinados según una variable o el dominio de una variable. Entonces, como decimos que seno de alfa es recíproco con cosecante, yo voy a poder escribir esta identidad. Seno de alfa será 1 sobre cosecante de alfa. Al ser recíprocos puedo escribir esta identidad, se llama identidad recíproca, y al mismo tiempo, pues manipulando esta identidad, también podría despejar cosecante de alfa. Y cosecante de alfa, pues al despejarla será 1 sobre seno de alfa. Pues con estas dos ideas vamos a empezar a entender la gráfica de la función cosecante. Recordemos que esta función como tal, definida de esta manera, es una fracción donde en su denominador está la función seno de alfa. Y seno de alfa tiene unos valores para el ángulo alfa donde se hacen 0. Por decir algo, cuando alfa vale 0 grados, cuando alfa vale 90 grados, cuando alfa vale 180 grados, el valor de seno es igual a 0. Esto lo conocemos por los ángulos notables. Quiere decir que para estos valores de alfa, 0, 90 y 180, la función cosecante no estará definida. Y no estará definida porque quedará una división de esta forma, 1 sobre 0. Y la división de la forma 1 sobre 0 no está definida, no se puede hacer. Como tal no la podemos elaborar, no la podemos realizar, entonces simplemente habrá una indeterminación. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces les pido el favor de que tomen nota de estas ideas que son fundamentales para poder comprender la gráfica
y vamos a iniciar entonces el proceso gráfico en GeoGebra. Lo primero que voy a hacer es irme acá a graficar la función y igual cosecante de la variable x. Recuerden que x va a representar un ángulo. Tenemos como tal esa gráfica, ¿sí? Tenemos como tal esa gráfica. Permítanme aquí, borro unas letricas. Muy bien. Tenemos entonces esta idea, creo que se escribe cosec en el análisis de GeoGebra, vamos a dejarlo de esta forma. Y vamos a entender entonces lo siguiente. Voy a darle en las opciones de tabla, una tabla de valores, y vamos a hacer una tabla de valores desde menos 6 hasta 6, con un paso de, puede ser 1. ¿Sí? Entonces ahí nos va a dar una tabla de valores. Aquí ustedes pueden ver una tabla de valores que se está realizando. Cuando x vale menos 6, f de x vale 3.57 aproximadamente. Cuando x vale menos 5, vale 1.04 aproximadamente. Pero son los valores o la tabla de valores que se generan para poder graficar esta curva. Lo que yo quiero hacer a continuación es pasar esto a radianes. Vamos aquí a configuración. Vamos a ir a eje x. Acá vamos a mirar unidad, vamos a darle en pi y vamos simplemente a mirar acá una distancia, habilitar la distancia que sea de pi medios, ¿sí? Entonces sería básicamente esta información. Bien, entonces lo que yo quiero que tengamos en cuenta es lo siguiente. Recordemos que yo al principio dije que en 0 grados, en pi o en 180, ¿sí? Como tal en el valor de 360, iban a haber valores 0 en la función seno, y como la función cosecante se define como 1 sobre seno de ese ángulo, íbamos a tener asíntotas. Entonces aquí podemos observar lo siguiente. Para esa función cosecante, 0 grados es una asíntota, pi, que sería 180 grados, es una asíntota, 2pi, que sería 360 grados, es una asíntota. Entonces ahí podemos observar que el valor de menos pi también sería una asíntota. Son asíntotas que se determinan de acuerdo al movimiento de la función. Entonces eso se cumple, recuerden, gracias a que la función cosecante de alfa, la función cosecante de un ángulo, puede ser alfa o cualquier otro, será 1 sobre seno de alfa. Pero, repito, el valor de seno de alfa va a ser igual a 0 cuando alfa vale 0 grados, cuando alfa vale 180 grados, que es lo mismo que pi radianes, cuando alfa vale 360 grados, que es lo mismo que 2 pi radianes, y por lo tanto quedarán divisiones de la forma 1 sobre 0. Y esas divisiones son precisamente las que ocasionan que haya una indeterminación y por lo tanto haya unas asíntotas que son asíntotas verticales, que son estas en negro que ustedes pueden observar en pantalla. Eso a tener en cuenta frente al proceso de la función cosecante. También quiero mirar un poco más este análisis de la siguiente forma. Si yo voy acá a la parte algebraica y grafico la función seno de x, quiero que observen que la gráfica que está en rojo es la función seno de x, y quiero que observen que la función cosecante se puede graficar por un patrón muy sencillo. Miren cómo la función cosecante tiene inicio en los picos, en los puntos máximos y mínimos de la función seno de x. Es decir, aquí podemos observar que aquí inicia esta parte de la función cosecante y lo que hace es que se mueve hacia la asíntota que sería menos 2pi, aquí habría una asíntota, y hacia la otra asíntota que sería menos pi. Y lo mismo sucede en la parte de abajo. Si nosotros tenemos la parte de abajo, aquí estaría ubicada en menos pi medios, el punto mínimo de la función seno, y a partir de ahí se mueve hacia abajo con respecto a la asíntota menos pi y hacia abajo con respecto a la asíntota 0 grados. Y así vamos a encontrar el patrón de todas las funciones. Aquí tenemos un punto
ese punto es el punto máximo, se mueve hacia arriba hacia la asíntota de 0 grados y se mueve hacia arriba hacia la asíntota de pi radianes o 180 grados, que era lo que habíamos establecido hasta este momento. Lo mismo sucede en esta parte. Tenemos que se ubica en el punto mínimo de la función seno, busca hacia abajo la asíntota en pi radianes o en 180 grados y luego busca también hacia abajo la asíntota de 2 pi radianes o de 360 grados. Podemos observar entonces ese patrón que se puede ver prácticamente desde la gráfica y vemos que esa función cosecante va a estar repitiéndose, así como la función seno de x es una función periódica. De acuerdo a esos parámetros, pues también podríamos definir elementos de la función cosecante. Entonces, en esta clase quería mostrarles inicialmente esta gráfica, esta curva. Aquí podemos ver realmente cómo se comporta y por qué se comporta de esa manera debido a la relación que les acabé de mostrar al inicio de la clase. Muy bien, entonces hasta ahí la explicación de las funciones de la función cosecante. ¿Sí? Vamos a mirar la función secante. Entonces, recordemos que la función secante tiene la siguiente forma. Tenemos que la función coseno de alfa tiene una función recíproca, que es la función secante de alfa. Por las mismas condiciones de lo explicado anteriormente, yo podría pensar en la siguiente identidad recíproca. Coseno de alfa es igual a 1 sobre secante de alfa. Y si quisiera despejar secante de alfa, que es lo que realmente me interesa en este momento, yo podría definir que secante de alfa en realidad es 1 sobre coseno de alfa. Y adivinen qué, muchachos, aquí hay otra vez una fracción donde nos va a interesar analizar el denominador, qué ocurre con esos valores de ese denominador. Entonces, si nosotros nos acordamos de los ángulos notables y de la circunferencia unitaria, vamos a recordar que para los siguientes valores de alfa, coseno vale 0. Es decir, para alfa igual a 90 grados o pi medios, que es lo mismo, para alfa igual a 270 grados, perdón, que es lo mismo, ¿sí? Y sucesivamente, esto es lo mismo que tener pi medios es lo mismo que 90, 3 pi medios es lo mismo que 270, y así también podríamos tener 5 pi medios, ¿sí? También podríamos tener 5 pi medios, que será equivalente a 450 grados, y en cada uno de estos puntos, inclusive de forma infinita, porque podríamos tener más valores, va a generar que el valor de coseno en esos ángulos sea como tal un valor que dé 0 en el resultado, un valor que dé 0 en el resultado. Eso va a originar unas asíntotas en esos valores de pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, y esto lo vamos a comprobar a continuación. Si yo grafico la función y igual y igual secante de x y grafico la función y igual coseno de x, vamos a encontrar exactamente el mismo patrón, pero ya cambiando las asíntotas. Es decir, las gráficas de la función secante se van a dibujar a partir de los puntos máximos y mínimos de la función coseno, que es la que está en azul, y van a querer buscar las asíntotas. En este caso, la asíntota, por ejemplo, para este punto que arranca en el punto máximo, será menos pi medios, que sería menos 90 grados. Entonces miren que arranca hacia arriba a buscar la asíntota y luego también hacia arriba a buscar la otra asíntota, que sería pi medios positivo. Aquí tenemos un punto mínimo, entonces se va a mover hacia abajo y lo que se busca es precisamente moverse hacia abajo a buscar la asíntota de pi medios y moverse hacia abajo a buscar la asíntota de 3 pi medios. Y así sucesivamente vamos a encontrar un factor periódico, vamos a encontrar un factor importante de estas funciones. ¿Sí? Entonces a tener en cuenta, ahí les presento la gráfica, esa sería la gráfica, simplemente la función que está en naranjado, es decir, así solita, sería la gráfica de la función secante, de acuerdo a su información, simplemente que yo grafico coseno para que veamos realmente cómo se genera y cómo se presenta la información. Por último, compañeros, quiero mostrarles la función cotangente.
La función cotangente también es una función recíproca. Entonces, básicamente lo que se tiene es lo siguiente. Si yo sé que tangente de alfa es la razón recíproca con cotangente de alfa, entonces puedo generar la siguiente identidad. Tangente de alfa es igual a 1 sobre cotangente de alfa. Y si quiero cotangente de alfa, que es lo que me interesa analizar en este video, entonces al despejar cotangente de alfa, el resultado será 1 sobre tangente de alfa. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Exactamente lo mismo, pensar en qué valores tangente de alfa se hace 0 para que haya indeterminaciones con la fracción, ya que queda un 0 en el denominador, y básicamente pensar en esas asíntotas. Entonces lo que quiero hacer es lo siguiente, vamos a graficar la función y igual, cotangente de x, pero también vamos a graficar la función y igual tangente de x. Y vamos a mirar qué se observa. Entonces, miren que se observa como si hubiera una especie de espejo entre las dos funciones. Quiero eliminar la tangente por un momento para que usted observe que la que está en gris, ¿sí?, tirando a negro, es la función cotangente. Mire que esa función cotangente tiene unas asíntotas. Las asíntotas están dadas en pi, en 2pi, en 3pi, y digo asíntotas porque son rectas verticales que realmente no alcanzan a ser cortadas por la gráfica. Aquí ustedes las pueden observar. Es un concepto que ya se definió en la función tangente cuando se trabajó en clase. Entonces aquí podemos observar que todos los valores de pi, 2pi, 3pi o menos pi, menos 2pi, menos 3pi son como tal asíntotas verticales. Aquí está muy clarita la información. Entonces podemos observar, muchachos, que esas son las asíntotas. ¿Y por qué? Porque es que tangente es 0 o se hace 0 en pi o en 180 grados, en 2pi o en 360 grados. Entonces hay que tener mucha relación frente a estos elementos importantes de trabajo. Entonces aquí tenemos las asíntotas y aquí tenemos cómo se comporta realmente la función cotangente. Si yo la comparo con la función tangente que ya estudiamos en clases posteriores, nos damos cuenta de que realmente cambian los puntos de corte y cambian las asíntotas, ¿sí? Cambian los puntos de corte y cambian las asíntotas. Entonces eso sería como lo relevante de esta función. Muy bien, no siendo más, con esta información me despido. Les queda como tarea o como pregunta conflictiva para que entendamos mejor en las próximas clases, tratar de tener claridad frente a esta explicación, cuál sería el dominio y cuál sería el rango de las funciones secante, cosecante y cotangente. Espero sea de mucha ayuda la información. Cualquier duda, inquietud, por favor tomar nota en su cuaderno, me la hacen en las próximas clases virtuales. Que estén muy bien.